Que no se olvide Ayotzinapa como crimen de lesa humanidad, como crimen de Estado. Con mucha razón decía José Saramago que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica para que no caigamos en el olvido, en la indiferencia y yo diría en la complicidad que este gobierno, que este sistema de cosas requiere. Hoy se cumple un mes más de la desaparición forzada de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y aunque parezca redundancia, hay que decirlo, hay que gritarlo, hay que exigirlo, que la aparición con vida de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, es una exigencia eterna del pueblo mexicano. Aunque les canse a algunos y aunque parezca redundancia, nosotros seguiremos exigiendo justicia y castigo a los culpables a este crimen de lesa humanidad. Está más que documentado que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado porque en él participaron desde el presidente de la República en ese entonces como autor intelectual, el ejército mexicano como ejecutor principal al lado de la Policía Federal y la Policía Municipal en la desaparición y por supuesto los que en ese entonces eran funcionarios del gobierno, en el gobierno de Peña Nieto. Me estoy refiriendo a Osorio Chong, a Murillo Karam, a Cerón, al general Salvador Cienfuegos, a Omar Harfuch y, por supuesto, a Ángel Aguirre, que era el gobernador en el estado de Guerrero en ese entonces. No quiero cansarlos con este video, pero la retórica, el discurso de quien hoy es presidente de la República cuando era candidato, dijo a los cuatro vientos y otra vez que una vez llegado al poder se conocería no solo la verdad sobre Ayotzinapa, sobre dónde están los 43 estudiantes, sino que habría justicia. Y la justicia no es abrazos, no es tampoco balazos. La justicia verdadera implica cárcel desde ahora, desde ya, a los autores intelectuales que hoy son cubiertos desde el poder por un manto de impunidad. Y no se necesita ser muy inteligente o no se necesita de mucho análisis y reflexión para darnos cuenta de que Ayotzinapa seguirá estando en la impunidad en tanto quien esté en el gobierno no tenga las agallas o digámoslo comúnmente no tenga los cojones para hacer justicia ante este crimen de lesa humanidad. Es evidente que hay un pacto de complicidad entre el que ayer era candidato y hoy es presidente de la República. Y es obvio, y es lógico. Meter a la cárcel a Peña Nieto implica meter a la cárcel a todo su séquito, a todos sus funcionarios, y entre ellos el mismísimo general Salvador Cienfuegos, quien era titular de la Sedena, y Omar Harfuch, que hoy es un cuadro estelar en el gobierno de la 4T en la Ciudad de México. Por eso los priistas hoy, ante la continuidad del régimen prianista, se quedan mudos, se quedan callados, porque se saben inmunes, porque no pueden atacar más allá de del discurso demagogo
a quien hoy está en la presidencia y que les ha perdonado el no estar en la cárcel. Por eso los panistas vociferan, pero saben que al no meter ni a un priista de alto calado a la cárcel, tampoco los panistas pueden llevarlos a la cárcel. Y entonces todo se vuelve en un circo, en una farsa, en una simulación, la cuarta transformación. Quiero dejarlo bien claro. Solamente un ingenuo, un iluso, podría pensar que Andrés Manuel López Obrador llevará a la cárcel a Peña Nieto. Peña Nieto, sabedor, a sabiendas del manto y el pacto de impunidad que hoy lo cubre, va a bodas, va a viajes, se pasea en carros de lujo, en yates, y a los mexicanos que exigimos justicias, no desde la simulación de Frena, no desde la perversidad de la derecha, sino desde la justicia que exigimos los que siempre hemos luchado contra este estado de cosas. Peña Nieto, sonriente, al igual que los demás expresidentes, desde Salinas, Fox, Cedillo, Calderón, nos hace así. Así, porque saben que ninguno de ellos pisará la cárcel. Podrán decir los fanatizados por la cuarta transformación que en 3 años no se puede transformar al país. Pero si no han hecho ni siquiera el intento de transformar al país, lo han transformado solamente en el discurso. Al pueblo siguen dándole aspirinas, como lo hizo todo el régimen prianista, pero las transformaciones que implican violentar las estructuras de este sistema neoliberal, cuando digo violentar es transformar, es simbrar. Yo les pregunto, ¿qué reforma ha tocado Obrador del paquete de reformas estructurales que heredó del prianismo? ¿Cuál? Ninguna. Ni siquiera la que cacareó, que era la reforma educativa, que fue la que cacareó más, junto a la reforma energética, y que por supuesto le valió llevarse a la bolsa los millones de votos que implica los votos del Magisterio Nacional. Ni siquiera eso. Lo que hizo Obrador en el caso de la reforma educativa, para dejarlo bien claro, fue solo maquillarlo. Hoy, en estos momentos, solo para los charros del CENTE con ese, existe una reforma educativa implementada por Obrador, solo para ellos. Para el grueso del magisterio, vivimos en carne propia la continuidad de la reforma laboral educativa que heredara del Peña Nieto. Dice el charro mayor, acá en Chiapas, el otrora líder sindical de la 7, que ciertamente seguimos en un régimen de excepción, que ciertamente la ley del SICAN lacera, dice él, algunos de los derechos laborales y conquistas de los trabajadores, pero que por eso hay que seguir luchando, pero que sí hay una reforma educativa genuina de el régimen de Obrador. Patrañas. Cuando el charro mayor dice tenemos que seguir luchando, solamente está parapetando, camuflando su condición de servil, de lacayo, de eterno candidato a un puesto de elección pública, a ser presidente de Tuxtla Gutiérrez y diputado no sé cuántas veces, pero que siempre ha sido un eterno derrotado, porque el pueblo no se equivoca. En esta ocasión, el pueblo sabe que este señor, que este sujeto, no solamente es un prominente empresario y por ende su visión de clase, su visión de lucha, su visión de magisterio es otra.
no solamente es un prominente empresario, sino que es un, a todas luces, servil, lacayo de la cuarta T del sistema del gobierno en turno. Entonces, esa es la situación. Por eso es imprescindible recuperar la memoria histórica. En el caso de Ayotzinapa, para seguir exigiendo justicia verdadera. Y en el caso de la lucha magisterial, ya saliéndome un poco del contexto, pero que tampoco es un hecho aislado la lucha magisterial, porque el crimen de lesa humanidad contra Ayotzinapa es un crimen contra la educación pública, es un crimen contra la lucha de los maestros disidentes a lo largo y ancho del país. Entonces, recuperemos la memoria histórica. Recuperemos la memoria histórica del 2013 y del 2016. Desgraciadamente, las luchas, y eso no lo entienden los charros, las luchas populares no se dan de manera vertical. Se dan dialécticamente, es decir, en espiral. Esto quiere decir que el movimiento magisterial popular en Chiapas que vivimos hoy y que es vigente, tiene momentos de auge, como tuvo en el 2013 y 2016, y luego tiene momentos de repliegue o de reflujo incluso, para volver a tomar fuerzas y volver a emerger, volver a resurgir. No es esa visión fatalista de los charros que hoy dicen que el movimiento magisterial y popular en Chiapas ya no es el tsunami magisterial que fue en el 2013 y 2016. Ciertamente así es, pero no desde esa visión caótica, fatalista de los charros que quisieran sepultar a la lucha de la gente, o mejor dicho, a quienes fueron capaces de parir a la coordinadora en 1979. No, por supuesto que no es así. En el 2013, en el 2016 hay que reconocer una característica. El punitivo examen de la reforma educativa de Peña Nieto, que arrojaba a las calles a más de 2 millones de trabajadores de la educación, hizo que en Chiapas, por ejemplo, se sumaran a la lucha niveles educativos, secciones educativas que jamás en su vida habían estado en las calles, que jamás habían luchado, que eran cotos del poder de los charros. Y no los voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero el grueso, y por eso llegamos a ser hasta 120,000, 110,000 maestros, porque habíamos logrado sumar a esos que nunca luchaban, hacerles entender que era necesaria la unidad para poner en jaque o para cuando menos congelar la reforma educativa de Peña Nieto, como lo logramos gracias a la lucha en Chiapas. ¿Y qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es la presencia, la inevitable ruta de la dialéctica de las luchas populares. Hoy, ante el canto de sirenas de un gobierno simulador que ejecutó una estrategia perversa para desmovilizar y sumándole la aparición de la pandemia, por supuesto que vino a ocasionar un reflujo en la lucha magisterial en todo el país, pero afortunadamente en Chiapas no tanto como en otros estados que ya no luchan porque han sido cooptados por el poder, porque han sido convencidos por el canto de sirenas, porque tienen pactos con el poder para presidencias municipales, para diputaciones, para senadurías, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente en Chiapas eso no sucede. Si bien es cierto, hoy la lucha magisterial y popular en Chiapas no tiene la contundencia y la magnitud que tuvo en el 2013 y el 2016, tiene una respuesta histórica dialéctica. Los movimientos son así. Afortunadamente, decía,
el grueso de ese movimiento magisterial y popular que convirtió en tsunami la lucha del 2013 y 2016 está intacta y es vigente. Y me estoy refiriendo a los maestros de la sección 7, es decir, a los maestros que desde 1979 han estado en la desobediencia, en la resistencia y en la lucha. Quienes no están ahora en este movimiento o que han caído evidentemente en el reflujo, en la apatía, en el conformismo, son los maestros que no pertenecen a la sección 7 y que en el 2013 se sumaron. Estoy hablando de la sección 40 o de los niveles medios y nivel superior, que desde siempre históricamente han sido niveles que nunca han participado en la lucha. Pero el grueso del movimiento magisterial, o sea, el movimiento cualitativamente, ideológicamente hablando, está en la sección 7 y ese sigue vigente. La pandemia le cayó como anillo al dedo al gobierno. No solamente para el confinamiento, sino aprovechar el confinamiento para lacerar derechos y conquistas como hoy lo he dicho siempre, se laceran incluso derechos y conquistas que ni el régimen sanguinario, represor, autoritario del prianismo lo había logrado. Pero afortunadamente no nos equivocamos, porque si bien es cierto el grueso del magisterio, incluyendo la CENTE y el CENTE, votó por Obrador, la CENTE fue muy clara en su congreso político en la Ciudad de México antes de las elecciones. Habría que votar contra los partidos del Pacto por México, pero no endosábamos la CENTE, pero no éramos parte de ningún partido político. Era nada más aprovechar la coyuntura para sacar del poder el PRIAN y darle a la historia la posibilidad de acertar o equivocarnos. O era un gobierno diferente, o era más, o era la continuidad del gobierno prianista. Y por supuesto que hoy podemos decir con toda la certeza que nos equivocamos, pero era lo que en ese momento histórico podíamos hacer. El que llegó al poder se apropió de nuestras banderas, de nuestro discurso, y cuando Obrador hablaba en contra de la reforma educativa, parecía que era un maestro de la CENTE de Chiapas que estaba exigiendo la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Es decir, se camufló, se parapetó con nuestro discurso y una vez llegado al poder, traicionó la propuesta de reforma educativa, que por supuesto hablaba hasta de una educación para el bienestar, que ahora es historia en el discurso de Obrador. No es gratuito que llevar a la SEP a uno de los personajes más tecnócratas, proempresariales y con una visión elitista de la educación. Esteban Moctezuma fue su primer secretario de Educación Pública. Para terminar este video, quiero agradecer a todos los que, bueno, se toman la molestia de escucharme. Algunos dicen que qué bueno que hago este tipo de aclaraciones de videos, otros me mientan la madre, pero bueno, la diversidad de ideas es así, es así. Lo único que nos debe quedar claro como pueblo mexicano es que la justicia verdadera no llegará a este país mientras permanezcamos en la indiferencia, en la apatía, en el conformismo, mientras nosotros como maestros, que tenemos una responsabilidad histórica en la transformación verdadera de las mentes del pueblo mexicano, nos asumamos más como objetos, como correas de transformación y no como sujetos históricos. Ni PRIAN, ni Primor, ni Frena salvarán del caos
de la crisis a este país. Lo único que nos salva y está comprobado es la unidad, la organización, la disciplina y la lucha en las calles. Las 18 mesas que se ha tenido con Obrador solo han sido, a todas luces, una perfecta y perversa estrategia para desmovilizar, para aletargar la solución a nuestras demandas y hacer creer que en sí es un gobierno diferente. Ciertamente Peña Nieto jamás recibió a la gente, Obrador los ha recibido, pero ha sido solamente como estrategia para desmovilizar. Hoy, con eso no queremos decir que no exijamos, aunque parezca paradójico, una mesa, una reinstalación de la mesa con Obrador de alto nivel. No. El único que puede dar solución a las demandas es él, pero esa mesa no tendrá sentido jamás si no va acompañado a la par de la lucha organizada, unida y disciplinada en las calles. No sé si me doy a entender. Entonces, la lucha continúa, camaradas. El avasallamiento del neoliberalismo hoy que padecemos los trabajadores de la educación solamente podrá ser detenido con la lucha organizada. El discurso de Obrador es mareador. Él, sin empachos, dice en las mañaneras que la problemática magisterial está resuelto, que los egresados de las normales tienen plaza automática, tienen base, patrañas. Nada. Lo mismo sucede con el Meche Hidalgo. El Meche Hidalgo no le ha devuelto ni le va a devolver el internado, porque aunque en el discurso diga que hay que consolidar las normales y el normalismo rural, en la práctica hace una embestida como lo hace en el Meche al no devolverle el internado y como lo hace en la normal Matumaxá al negarle al internado. Es más, sin empacho lo ha dicho, que él está dispuesto a terminar con los dormitorios y con los comedores en las normales rurales, evidenciando a los cuatro vientos su enorme ignorancia en lo que es las normales rurales como último reducto de la Revolución Mexicana, la tercera transformación que él cacarea y hace alarde, que es continuidad de las transformaciones. Bueno, hasta ahí lo dejo y bueno, el pensamiento es diverso. Lo peor que nos puede pasar es renunciar a la lucha. Solamente luchados, unidos, organizados y disciplinados, hemos podido hacerle frente al régimen sanguinario prianista y solamente así podremos seguir vigente en esta lucha y resistiendo al embate de nuevo cuño, a la continuidad del régimen prianista encarnado en el régimen de Obrador. Hasta la victoria siempre. No les digo feliz Navidad, les digo felices todos los días, feliz año nuevo que está por venir.